Hola, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Deseo que estés pasando un maravilloso día. Creo que si hoy estamos con vida es una excelente oportunidad de agradecer a Dios porque nos dio el privilegio de vivir un día más y vamos a retomar la lectura de Mateo que la dejamos hace un buen tiempo y nos quedamos en el capítulo 3. Entonces hoy retomamos la lectura en el capítulo 4 y vamos a empezar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Mateo capítulo 4, versículo 1 empezamos, dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo nuevamente, fíjese bien en la frase, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Eso es lo que busca él, ¿verdad? Que le adoremos. Entonces Jesús le dijo nuevamente no cayó en la tentación y le dice: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. ¿Cómo el Señor Jesús? ¿Cómo hizo él? Claro que él era Dios, podía vencer la tentación, quizá pase por tu mente. Pero ojo, Jesús era 100% humano, igual que nosotros. ¿Y cómo Jesús venció la tentación? Con la palabra de Dios. Siempre le dijo a Satanás: escrito está. ¿Y has observado algo? Satanás también conocía la palabra de Dios, también la conoce. Cómo Satanás utilizaba la palabra de Dios, pero distorsionada, manipulada, para hacer caer en la tentación a Jesús. Ojo, las falsas doctrinas, los falsos maestros también nos pueden hacer caer en las tentaciones que el mundo nos ofrece disfrazados de la palabra de Dios. Así que yo te ruego que antes de escudriñar la palabra te pongas en las manos de Dios, que primero ores a Dios, primero confieses tus faltas a Dios y luego ores y pidas de su misericordia el perdón, para que después te dispongas a estudiar la palabra de Dios, para que el Santo Espíritu de Dios que mora en ti te ayude a discernir el mensaje, porque a veces nosotros queremos ir en nuestra carne a leer la palabra de Dios y por eso encontramos que hay confusión, que es difícil la comprensión, pero es eso, porque lo queremos hacer con nuestra propia inteligencia, sin recurrir a Dios para que sea Él, a través de su Santo Espíritu, el que nos guíe y nos dé el discernimiento para escuchar su voz a través de la palabra, porque es la forma como Dios habla con nosotros, a través de su palabra. Quería hacer un paréntesis en esto, porque como el Señor Jesús con la palabra vence Él la tentación. No con sus decretos y declaraciones y nada, sino con la palabra. Eso es lo que el Señor nos ha dejado, su bendita palabra para resistir al diablo y él huirá. Ahora sí continúo aquí leyendo, voy a retomar de nuevo el versículo 2 y dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí,
camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esta era una región pobre, una zona muy desfavorecida económicamente, y ahí el Señor fue, ¿verdad? Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Fíjese cómo Juan el Bautista predicaba en el desierto, cómo estaba predicando, cómo llegó predicando a las comunidades, a las aldeas, diciendo: arrepiéntanse, pecadores. Era más duro, víbora, generación de víboras, ¿no? Pero el Señor Jesús también empieza su predicación, su ministerio con arrepiéntanse. Vamos a leer el 17 y dice, es como un mandamiento de Jesús. Es algo firme que nosotros tenemos que tener en cuenta. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quizá tú no te has arrepentido y no has aceptado al Señor Jesucristo como tu verdadero Salvador. Te invito hoy a que lo hagas. ¿De qué te vas a arrepentir? De toda la vida que has vivido sin Él. Porque dice su palabra que sin Él nada podemos hacer. Podemos hacer muchas cosas, pero ninguna de esas nos va a llevar al cielo ni a la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, vivir en el camino del Señor para tener vida eterna. Esa es nuestra esperanza. Entonces, si tú quieres tener vida eterna y tener una vida santa, porque Dios es santo, solamente de su mano lo puedes lograr. Si no es de la mano de Jesús, no lo vas a poder lograr. Vas a vivir algunas veces en éxito, otras veces en el hoyo, otras veces en tribulaciones, pero tu vida va a ser un subir y bajar, un vacío que nunca vas a encontrar. Por más éxitos que tengas, por más logros, nunca vas a encontrar una verdadera satisfacción, porque ese vacío nadie lo puede llenar, sino solo el Señor. Dios nos hizo para ser eternos, para vivir en paz y en armonía, solamente que en el jardín del Edén Satanás entró y lo echó a perder todo. Pero Dios envió a Jesús, a su propio Hijo, para destruir las obras de Satanás. Yo te invito a que hoy le aceptes como tu único Salvador y empieces a caminar con Él, escudriñando su palabra. Vamos a continuar en el 18 y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque ellos eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y el Señor les llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjense cómo ellos inmediatos siguieron al Señor. Y ahora, hoy día se predica, se invita a la iglesia y las personas escuchan la palabra de Dios. Y es como esa parábola del sembrador. Es como si la semilla cae entre pedregales, entre espinos, y por un momento la escuchan, la atienden, se emocionan, pero pasado un tiempito, ya se olvidan de ella, no germina. Por lo mismo que cuando tú empieces a conocer más la palabra de Dios, aquí mismo en Mateo, en el capítulo 24, el Señor nos dice por qué. ¿Por qué realmente las personas oyen la palabra pero no atienden? Y te lo voy a dejar, no te lo voy a decir por qué, para que vayas y leas ahí e investigues. Y si no, otro día yo te diré. Vamos a continuar, dice... ¿Dónde nos quedamos? Vamos a ver el versículo, el 23, porque nos quedamos en el 22, dice el 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y a todos los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Se empezaba a expandir
la noticia de los milagros que el Señor hacía. Pues aquí vemos cómo le siguieron, ¿verdad? Cómo los discípulos, cuando Él los llamó, cómo fue que le siguieron. O sea, inmediato. No dijeron, déjame ver, no sé, cuando me jubile, cuando me retire, tal vez más adelante, déjame pensarlo. No dijeron eso, que hoy día dicen las personas cuando les hablamos del plan de salvación. Dicen, no, pues más adelante, tal vez algún día, otro día te acompaño a la iglesia, otro día, y lo están dejando para después, porque ignoran que para ser salvos tienes que aceptar al Señor Jesucristo por fe, porque no le vemos. Que no es haciendo oraciones, porque la palabra de Dios dice que al pecador el Señor no lo escucha, ni lo ve ni lo escucha. Entonces tus oraciones son en vano. Lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tu vida sin Cristo, de tu vida desordenada sin Cristo. Aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, que a Él no lo mataron, sí es cierto, le hicieron muchas cosas crueles a nuestra vista, pero él podía haberlo evitado, era Dios mismo, hecho hombre, pero Él decidió entregar su vida por nosotros los pecadores, para rescatarnos de la muerte eterna en el infierno. Para eso Él entregó su vida, por el amor que el Padre nos tuvo, fue que por la misericordia de Él, fue que envió a su propio Hijo, pero por el amor que el Señor Jesús nos tuvo, por su gracia, fue que Él decidió morir en la cruz por nosotros. Acéptale hoy, mañana puede ser tarde. Lo más seguro que tenemos es la muerte, y es triste que te vayas de esta vida sin haberle recibido, porque no verás la gloria de Dios. Deseo que tomes la mejor decisión para tu vida hoy, que no lo dejes para otro día. Tómala hoy. ¿Qué importa lo que tus parientes digan, tus amigos digan, el mundo diga? El día que tú te mueras, hayas creído o no hayas creído, vas a ir a la presencia de Dios. Y solo hay dos opciones: que Él te diga, entra y gózate en el Señor, o que te diga, no te conozco, y vayas directo al infierno. Tienes dos caminos nada más, no hay otro. Solo hay uno, que es Jesús, para ir al cielo, y otro que es seguir tu vida mundana como estás ahorita e ir al infierno. Porque está declarado por el Señor que el hombre solamente debe morir una vez y después el juicio. Una vez muerto sin Cristo, ya no hay retorno, derecho al infierno. Deseo que tomes la mejor decisión hoy para un día verte allá en el cielo.